Muchísimas gracias, Edgar. Pues bueno, te cuento que Jorge Matiz es el socio director de Talengo, quien desde el 2014 lidera la oficina en Colombia, siendo Talengo una firma con más de 30 años, con casa matriz en España. Y bueno, Jorge tiene más de 30 años de experiencia profesional. Los últimos 19 años él ha estado especializado en acompañar proyectos de consultoría en liderazgo, en la búsqueda de posiciones de alta dirección y miembros de juntas directivas para sectores como el financiero, construcción, consumo, servicios e industria. Adicionalmente, previo a su vinculación a Talengo, Jorge hizo parte del equipo de Korn Ferry International por más de 8 años y previamente había estado en la industria financiera, había asumido distintas posiciones directivas en segmentos de banca empresarial, banca privada, leasing, había trabajado para entidades como Bancolombia, Grupo Sudameris, Banco General de Panamá. Pues Edgar, también te puedo contar que Jorge es administrador de empresas del CESA, tiene estudios en banca de inversión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de alta gerencia y gobierno corporativo de la Universidad de los Andes. Tiene un recorrido de más de 20 años en juntas directivas, siendo miembro de juntas directivas y con una experiencia en juntas en empresas familiares, entidades del sector financiero y a nivel gremial. Así que bueno, te puedo contar esto de Jorge, a quien conozco, a quien le tengo un gran aprecio y gran admiración. Así que Jorge, es un gusto tenerte hoy, como decía Edgar, en este espacio que tenemos todos los lunes con nuestros miembros del Foro de Presidentes y hoy especialmente cerrando el 2024. Esta es nuestra última conversación del año, así que esperamos contigo cerrar con broche de oro este año de lunes de conversaciones ejecutivas. Así que bienvenido, Jorge, y adelante. Pues Marcela, Edgar y Carlos en la distancia, pues solamente me cabe darle las gracias también por invitarme a esta oportunidad y poder también acompañarlos, como dices tú, Marce, en este momento de cierre de año, pero en una conversación que, como la hemos puesto un poquito sobre el camino, yo diría que un conversatorio más de reflexión, más de poder tener en consideración elementos y variables que creo que son fundamentales para, yo creo que un público como el que hoy nos acompaña, donde, como lo hablábamos, pues seguramente son cabezas de organizaciones, muchos de ellos, bien sea porque son empresarios o porque seguramente son ejecutivos de primer nivel dentro de organizaciones. En el rol que yo asumo cotidianamente, pues vivimos todos los días esta conversación, personas que me llaman constantemente, o bien sea porque tienen esas problemáticas de cómo robustecer su gobierno corporativo. Esa puede ser una conversación muy recurrente. Cada vez los negocios familiares cada vez buscan en sus juntas un frente estratégico importante, pero a veces no saben cómo y por dónde avanzar en ese camino. Como aquellos ejecutivos que seguramente también están o en una etapa muy próxima a entrar en ese momento, llamémoslo de retiro, o ya están comenzando seguramente a sentir que por su experticia y su recorrido profesional es un buen momento para abrirle la puerta a asumir juntas directivas. Y en eso, en estas conversaciones, pues los headhunters como nosotros podríamos ser uno de muchísimos canales para llegar a esto, pero por eso creo que me interesa mucho que esto se vuelva un conversatorio más de poner en evidencia cosas que muchas veces las tenemos aquí al frente y no las vemos, no las vemos. Y yo creo que es por eso hablo que esta debe ser más un conversatorio más de reflexión como para poder nutrir elementos. Yo aquí creo que no estoy tratando de descubrir el agua ni inventarme la rueda. Yo creo que seguramente muchos de los que estamos aquí presentes eh, han tocado estas temáticas, pero darle un poquito de orden y protocolo a esta conversación puede ser fundamental para lo que sea, bien sea porque estamos buscando miembros de juntas directivas o bien sea porque seguramente yo como un profesional del común, llámese empresario, llámese ejecutivo,
queremos entrar en esta dinámica de contribuir de nuestra experiencia, de nuestro saber, y creo que ese es el camino. Entonces, pues bienvenidos todos y gracias de nuevo al Foro de Presidentes por esta oportunidad tan especial. ¿Cómo hemos definido esta conversación? Me gusta definirlo más como consejero, porque al final eso es lo que nos estamos convirtiendo todos. Somos casi la experiencia, no importa cómo se llame el rótulo, nos convertimos en consejeros. Si el miembro de junta directiva es el rótulo formal, pero al final nos volvemos consejeros. Entonces yo creo que la palabra consejero, como decías tú, Edgar, en un momento dado, va muy al lugar, porque al final creo que lo que nos invita a ser miembros es cómo aportar desde nuestra experiencia. Entonces, pues yo creo que a tener en cuenta, yo creo que de manera importante, yo creo que pues todo lo que son los retos y oportunidades que pues básicamente hoy enfrentamos para tomar la decisión de ser parte de una junta directiva, cuáles son esas funciones que debemos asumir como miembros o como consejeros y aquellos perfiles que de manera recurrente en nuestro oficio vemos que son los más demandados. Creo que eso es un tema que creo que para todos puede ser un tema de interés general. Cómo funcionan un poco las dinámicas cuando queremos entrar a abordar estos temas de juntas directivas y por dónde abordar un proceso de selección o con quién hacer ese abordaje para buscar ese acceso a ese tipo, digamos, de entornos para encontrar esas oportunidades. Las rutas para obviamente poder llegar a ese objetivo y técnicas que seguramente son importantes para poder avanzar en ellas. Yo creo que esas son las temáticas que yo creo que en términos generales vamos a abordar en esta instancia y sobre eso pues creo que va a ser un poco las generalidades de este conversatorio. Una pregunta fundamental que yo creo que nos tenemos que hacer todos es esta, que yo afortunadamente creo que siempre la pongo sobre la mesa, y es, ¿por qué queremos ser consejeros o miembros de juntas directivas? Creo que esa pregunta nos la tenemos que hacer todos. Y creo que esa pregunta no tiene una única respuesta. Yo creo que cada uno va a poder encontrar un propósito y una razón que creo que eran un poco esas conversaciones, esos planteamientos de reflexión que creo que buscaba poner sobre la mesa, porque creo que al final el ser miembro de junta directiva no puede ser solamente un tema de oportunidad, sino todo lo que conlleva ser un miembro de junta directiva, ¿no? Más allá de que pueda haber un interés u otro, creo que hay una cantidad de elementos muy importantes, pero por eso es tan importante poner en un orden cuáles son mis verdaderos intereses para convertirme en un consejero. Entonces yo creo que los aspectos relevantes a tener en cuenta es este primero, que es yo creo que básicamente una primera reflexión y es que pues básicamente la primera es cómo puedo ir abriéndole el camino a ir buscando un espacio posterior a mi vida ejecutiva, ¿no? Y resulta que esa puede ser como una primera, pero cada vez vemos más lo que tal vez planteamos un poco al principio de la importancia de lo que hoy buscan mucho las organizaciones en función de las juntas. Y en función de las juntas simplemente no es solamente o traerme al amigo o traerme una persona que seguramente ya está hoy en la vida del buen retiro y que seguramente quiere aportar un rato de su espacio y su experiencia en un espacio de junta. Hoy en día también creo que es importante poder contribuir con conocimiento, con experiencia y con también vigencia. Entonces yo creo que en ese sentido creo que tenemos que ponernos un poco con la mano en el corazón y poner un poco los escenarios que son importantes y es que ser un miembro de junta directiva es una actividad profesional exigente, con grandes responsabilidades que no son menos relevantes más allá de que yo juegue un rol de advisory o un rol de asesoría o un rol de acompañamiento. Eso tiene una responsabilidad muy importante. Hoy los entes de gobierno, una junta directiva se debe convertir más en un ente facilitador de la alta gerencia y no simplemente un ente de protocolo. Yo creo que ese es un tema que ha venido migrando hacia allá. Cada vez la necesidad de tener una buena junta directiva que le contribuya a la gerencia se vuelve muy importante. Por consiguiente,
es una responsabilidad que no va a estar exenta de riesgos y que básicamente también tiene una trascendencia real y que requiere de muchísimo rigor para poderla ejercer. No sé si hasta ahí vamos bien, Edgar, Marcela, no quiero volver esto un monólogo, pero me No, parece importante. continúalo. Continúala, por favor, que es un poco el formato. Siempre te escuchamos, vamos atesorando preguntas y al final, que termina la exposición, los demás te las formulamos. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, básicamente, preguntas, ¿por qué lo hacen? Entonces, básicamente, yo diría que hay dos formatos. Un primer formato son todos aquellos hoy profesionales. Entiendo que este ecosistema del foro de presidentes, muchos estamos todavía en ese momento de vida ejecutiva y creo que desde ahí comenzamos nosotros, desde el rol como el que tenemos día a día, a recibir permanentemente aproximaciones de muchísimos profesionales. Podrían no ser necesariamente inclusive gerentes generales, cabezas de línea de negocio, pero gente que ya han logrado con su recorrido profesional adquirir suficiente experiencia y obviamente aquí eh, un escenario de junta comienza a abrir una cantidad de escenarios de curiosidad y de oportunidad. Entonces, para muchos de estos profesionales, una junta es poder aportar de este conocimiento y de mi experiencia. Creo que es un buen escenario también para ganar perspectiva. Yo creo que a veces vivimos una dinámica en nuestros roles muy funcional y a veces poder participar de juntas, incluso en otros negocios o industrias, me abre una perspectiva y me permite poder también ver cómo es que se miran esos negocios, desde qué planteamiento se ponen las conversaciones en este tipo de ecosistemas, cómo se toman decisiones a nivel estratégico, otras formas de mirar los negocios. De golpe yo estoy muy acostumbrado, por ejemplo, a una industria como la de consumo. Qué interesante poder ir a un mundo, no sé, como el de la construcción o un negocio industrial, que seguramente no necesariamente es mi core de negocio, pero cómo poder nutrir desde el desconocimiento y aprender de otros tipos de dinámicas de negocio. Entonces yo creo que al final eso es un tema donde mucho de lo que buscamos es cómo aportar de mi experiencia, cómo tener obviamente la capacidad de poder también mejorar habilidades desde lo estratégico, habilidades de impacto, ¿por qué no un poco más de oportunidades también de generar unos beneficios económicos que me complementen lo que tengo? Y creo que estar en juntas directivas, eso me va abriendo pues un camino hacia el futuro. Yo creo que eso es mucho de lo que vemos en nuestras conversaciones diarias del día a día cuando muchos de estos profesionales que hoy nos visitan buscan y de estas conversaciones yo creo que podemos resumir un poco por qué buscan este camino, qué es lo que buscan cada vez que tocan estas puertas y las necesidades. Y eso es muy interesante porque creo que es el buen momento para hacerlo. Pero también está la vida de después del mundo ejecutivo, que es cuando pues seguramente ya comenzamos todos a entrar en una etapa donde más allá de que se haya tomado la decisión o porque entramos en etapa de pensión o ya hay una decisión de retiro, cómo poder mantenernos vigentes dentro del mercado, nuevamente aportando conocimiento y experiencia, con una postura tal vez un poco más de filantropía, donde devolverle algo a la sociedad, ve uno muchas de estos ejecutivos queriendo trabajar en entidades de foco social, pero buscando siempre cómo nutrir y aportar de su experiencia a diferentes ecosistemas, mentorizar equipos ejecutivos, como por ejemplo, si soy una persona de grandes corporaciones o corporaciones grandes, poder coger negocios más pequeños y nutrir de toda mi experiencia para ayudarlos a trabajar sobre su ecosistema en temas de estrategia, temas de expansión de negocio, formas de ver los negocios de una manera diferente. Pues yo creo que una manera de mantenerse vigente, etcétera. Yo creo que, pues, como nos damos cuenta, no hay muchas diferencias, pero evidentemente antes y después de la vida ejecutiva, pues hay unas claras racionales de por qué queremos mantenernos y evidentemente, pues creo que nos compete más el primer slide que este, pues porque creo que donde
Entiendo que estamos hoy todos, estamos más desde una vida ejecutiva y no después de esta vida ejecutiva, pero creo que es una buena antesala para seguir nutriéndonos para que posteriormente seguramente este escenario siga manteniendo vigencia. Y, y una de las cosas más importantes que yo creo que tratábamos de hablar al principio y es, muchas veces nos llegan aproximaciones de diferentes tipos de interlocutores buscando el camino. Oiga, si sabe algo, me gustaría estar en una junta directiva. ¿Cómo logro estar en una junta directiva? Me encantaría poder participar de una junta directiva. Y creo que es el resultado muchas veces del no saber cómo, del no saber por dónde tocar las puertas correspondientes para poder buscar este camino. La buena noticia de todo esto es que el camino es enorme. El universo que podemos encontrar de cara a esto es enorme y creo que esa es la buena noticia, que no necesariamente el rótulo junta directiva necesariamente tiene que ser el rótulo, pero es el camino para llegar a él. Por eso creo que los caminos son muy diversos. El primero, pues la vía directiva. Hoy vemos muchos ejecutivos que hoy hacen parte de las juntas directivas de las organizaciones donde participan. Ese es un buen camino para ir encontrando un espacio de encontrar esta dinámica. Entonces, obviamente la vía directiva puede ser un escenario importante. Otro de ellos es representación de grupos de interés, ser parte de una organización y representar intereses en diferentes ecosistemas, pero vía representación de grupos de interés puede ser otro camino. Como asesores independientes, muchos de nosotros ya estamos entrando en ese camino y resultado de eso, pues evidentemente se nos abren las oportunidades. Como empresarios, nosotros pues somos dueños de nuestro propio negocio, de ahí tan importante de la construcción de un adecuado ecosistema y de ser capaces de construir una adecuada junta directiva que nos nutra y que nos permita seguramente encontrar un apoyo de muchísimo valor para nuestro negocio. Entidades como ONG o asociaciones que muchas veces podría uno desestimarlas, pero resulta que allí también hay un gran campo de acción y ese puede ser un camino por donde uno puede moverse y migrar y desde ahí comenzar uno a nutrir de toda esta experiencia. Y como consejo asesores, no necesariamente tenemos que estar hablando de juntas, podemos participar de otro tipo de dinámicas dentro de otro tipo de ecosistemas, pero lo que vemos claramente es que los campos son muy variados, ¿no? A veces como que nos rotulamos demasiado en un frente de acción y creo que desafortunadamente en eso a veces nos limitamos como a esperar a ver en qué momento y por dónde podemos llegar a encontrar esos espacios de interés y creo que la reflexión, vuelvo a poner la palabra reflexión porque creo que es aquí donde digo, démonos cuenta de la cantidad de oportunidades y a cada uno nos va a tocar de una manera o de otra los escenarios o en aquellos casos como en este slide, caminos posibles por donde podemos encontrar espacios y escenarios. ¿Cuáles son esas fuentes? Esas fuentes pueden ser, pues, como lo hablábamos, básicamente ser dentro de mi carrera ejecutiva y asumiendo, pues, el liderazgo de mi propia organización. Pueden ser buscar caminos, digamos, comisiones de nombramiento, qué tanto somos capaces nosotros de podernos acercar a entornos de organizaciones, llámese el presidente de las juntas directivas o de gente que conozcamos, donde le podamos comenzar a poner sobre la mesa nuestro interés de poder participar seguramente de posibles juntas, obviamente firmas como las nuestras, como Headhunters, donde seguramente siempre vamos a estar, digamos, expuestos a este tipo de mandatos. Eh, Gente que hoy, por ejemplo, juegan roles de banca de inversión, banqueros, personas que seguramente están adquiriendo compañías y necesitan ese apoyo, de esa experiencia, ese conocimiento para acompañarlos en transformación de negocio, mentores y padrinos, muy importante, eso es un tema que yo creo que muy pocos tenemos
y es la importancia de poder contar con gente que sea capaz de apadrinar un poco nuestra experiencia, nuestro conocimiento y que de alguna manera nos permita ir encontrando espacios, no necesariamente que nos lleven de la mano, pero que nos puedan ir guiando y acompañando en este camino. Básicamente, pues fundaciones y entidades de interés económico, pues muy diversas, asociaciones, todo lo que estábamos hablando de otro tipo de consejos, bien sean juntas directivas o en otros consejos que tanto estamos fomentando nuestra marca personal en función, seguramente, digamos, de poder encontrar estos espacios y por qué no. Algo muy importante que creo que hablabas tú, Edgar, en un momento dado al principio, y es la importancia no solamente de querer participar, sino de formarnos. Estos centros de formación, pues hoy en día veo una entidades como el CESA, como la Universidad de los Andes, y hay otro tipo de centros cada vez con programas más robustos asociados a temas de juntas directivas. Ahí también hay un ecosistema muy interesante de networking, donde evidentemente uno no solamente va uno a entender y a formarse profesionalmente en este campo del mundo de las juntas directivas, sino la importancia también de crear ecosistemas. Entonces, cuando uno mira esto, pues realmente esto es un collage de caminos y fuentes enorme, que eso es lo que creo que mucho de esta conversación trata de dar a entender, y es que el escenario es enorme. Muchos cuando estamos queriendo tocar puertas no sabemos por dónde. Y lo que creo aquí que es importante es darnos cuenta de, volvemos a este tema del universo, de la cantidad de escenarios, de personas, que muchas veces las tenemos aquí y no lo estamos viendo porque creemos que el camino es, no sé, tocar un headhunter, téngame en cuenta para una oportunidad de una junta directiva. ¿Qué tanto estamos siendo promotores de nuestro destino en este camino? Bueno, ¿qué buscan las empresas en un consejero? Evidentemente, pues muy importante, pues ser capaces, obviamente, de poder tener suficiente sustento profesional que me permita acreditarme como un buen miembro de junta directiva, por ejemplo, ¿no? Donde no necesariamente tengo que tener una mirada holística en todo. También puedo tener conocimientos específicos que sienta uno que podemos comenzar a aportar, sin decir con esto de que la mirada de negocio es fundamental, pero cada vez vemos la importancia de la diversidad dentro de las juntas, poder tener la disposición de aportar. ¿Cuántas veces no nombramos miembros de junta directiva que desafortunadamente por inclusive disponibilidad de agenda, a veces son muy pocas las ocasiones donde realmente pueden participar de la junta? Y creo que cada vez más, hablando un poco de estas juntas directivas del hoy, de la importancia de aportarle a la gerencia, es importante tener un rol supremamente importante, proactivo y directo, donde se vea un verdadero interés de acompañar y soportar el negocio en múltiples dinámicas. Hoy vemos que no solamente los miembros de junta directiva juegan ese rol ocasional, sino también hacen parte de comités estratégicos, aportando y apoyando incluso desde ese conocimiento que hoy los acompaña. Claramente los temas de relaciones personales y networking es fundamental porque uno como facilitador en una junta, parte de lo que uno busca es cómo ayudar a las organizaciones a conectarse, a contactar al uno o al otro, o ayudar a abrir espacios, no solamente desde los planteamientos estratégicos, sino de poder conectar la compañía con el mundo o con muchos ecosistemas donde a veces es importante estar. Eh, Sin importar la experiencia, yo creo que cuáles son para mí los retos más importantes que yo creo que se tienen que tener en cuenta. Básicamente, poder retar y contribuir a la formulación de la estrategia. Definitivamente yo creo que hoy una junta directiva debe de alguna manera jugar un rol no solamente de fiscalización, sino tiene que ser capaz de poder acompañar a la organización en la estrategia de negocio. Como miembros de junta directiva, tenemos que ser capaces de jugar un rol
no simplemente de buscar cumplir con una curul y con un quórum, sino saber supervisar a la alta gerencia, poder exigir al cumplimiento de objetivos y que obviamente la compañía cumple con sus indicadores de gestión. Ser capaces obviamente de poder monitorear los riesgos y políticas de gobierno y hacerlas cumplir, y obviamente acompañar a la gerencia en aquellos temas claves como nombramientos, temas de remuneración, sucesión de personal clave. Yo creo que hoy, más allá de dónde provengamos, de dónde es mi experiencia, estos son elementos comunes que hoy yo diría que las juntas directivas deberían realmente contemplar en sus equipos. ¿Cuál es el perfil ideal de una junta directiva? Yo creo que definitivamente la perspectiva estratégica es fundamental. Más allá de cuál sea mi área de experticia, pues básicamente tenemos que tener unas bases importantes en los temas financieros, conocimientos de gestión empresarial. Esta cuarta me encanta, que usualmente no la vemos nunca. Tener la capacidad de hacer preguntas incómodas. ¿Cuántas veces no vemos cosas a lo largo de la junta y el silencio otorga? La importancia de poder tener cierta independencia y poder obviamente asumir el rol con esa responsabilidad que me amerita y ser capaz de poder hacer preguntas incómodas. Foco al análisis y al manejo de la información, como lo hablábamos anteriormente, un sentido de colaboración y apoyo es importantísimo. Creo que si uno no está con esa disposición de esas dos variables, creo que tal vez no es el momento todavía para ser un miembro de junta directiva. Y por qué no, pues en ese sentido, eso lleva a lo último y es esa orientación a la búsqueda de los resultados. Eso yo creo que en general, creo yo que es un poco ese perfil ideal de lo que hoy yo creo que buscamos en un miembro de junta directiva. Por eso la importancia del carácter y la personalidad de una persona, la independencia de criterio y obviamente pues no solamente su integridad, sino la dedicación a las juntas directivas. Cuando miramos un poco los perfiles de las juntas directivas, yo les cuento, yo no hace mucho hice un estudio un poco sobre incluso empresas cotizadas del mercado colombiano, empresas cotizadas, para mirar un poco cómo eran esas estructuras dentro de las juntas directivas. Y les quiero contar que creo que si en general le pegaban a uno o dos variables de ese perfil ideal, no iban más. Desafortunadamente hemos venido de una trayectoria donde la Junta era algo más de protocolo y control. Y yo creo que las juntas hoy juegan un rol mucho más predominante y preponderante en cómo acompañar a la alta gerencia en su gobernanza. Por eso es tan importante que estas variables que toco acá las tengamos muy presentes, porque yo creo que quien quiera ser miembro de una junta directiva deba contemplar por lo menos un 90% de esto. Creo que es importantísimo. Yo creo que definitivamente, sobre todo, por ejemplo, el que yo les planteaba del carácter independiente, de poder más allá de que quién me trajo, quién no me trajo, saber jugar mi rol sin importar que estoy o no beneficiando absolutamente a nadie. Yo creo que al final, al contrario, creo que debo jugar mi rol con total independencia, sino de lo contrario, creo que tal vez no es el escenario para estar. ¿Cuáles creemos hoy, cuáles son esos áreas, digamos, de experticia que más nos demandan? Este slide decidí colocarlo porque creo que eso creo que va muy al lugar y va muy al lugar desde lo que las compañías hoy demandan en sus organizaciones. No van en un orden, pero el frente legal es fundamental. Todo tiene un frente contractual, un tema que seguramente hace necesario idealmente poder tener, ojalá, un abogado de negocio con una mirada financiera, pero un abogado creo que hoy en día juega un rol fundamental en las organizaciones como miembro independiente. Creo que ese es un área que cada vez nos pide más. Con los conocimientos, obviamente, pues para nadie es un misterio lo que es el reto del hoy para muchas organizaciones en todo lo que tiene que ver con el frente
tecnológico y digital. Un momento como el actual en Colombia le abre mucho las puertas a los temas de expansión internacional. Cada vez más vemos la importancia de poder tener no los huevos metidos en una sola canasta y la importancia de poder abrirnos a mirar otras geografías, expansión de mercado, cómo llegar ahí. Del tema financiero, pues siempre va a lugar porque pues obviamente algo importantísimo siempre en una junta es cuidar un poco y revisar muy en detalle la estabilidad del negocio. Temas de estrategia, pues yo creo que a todos nos encaja poder tener una persona que nos pueda ayudar en esa mirada transversal de negocio para dónde vamos a encaminar los esfuerzos y por qué no los temas de innovación. Yo creo que estas 6 variables creo que son los temas donde permanentemente cuando nos llegan estos mandatos son temas que siempre aparecen dentro de, digamos, dentro de la demanda del mercado. Por eso consideré interesante que no lo dejáramos por fuera, esos tipos de perfiles que gradualmente cada vez no necesariamente tienen que ser todos, pero son aquellos frentes donde más se demanda poder tener gente en las juntas directivas. Eh, un tema importantísimo, porque hablábamos un poco de la importancia de la dedicación, ¿no? Y la verdad es que en esto no es simplemente hacer presencia en una junta directiva, sino la preparación sobre la junta directiva. Eh, y yo creo que este es un buen refrán y es que creo que por cada día de junta, al menos necesitamos poderle gastar otros 2 para hacerle seguimiento, bien sea para prepararnos y llegar bien documentados y llegar informados de qué nos van a presentar y qué nos van a mostrar y poder obviamente poder acompañar seguimiento, acompañamiento, todos estos temas que hemos venido conversando minutos atrás, pero es muy importante poder obviamente eh, volvemos a la reflexión, la importancia de qué tanto tiempo dispongo para asumir este tipo, digamos, de espacios de oportunidad. Por eso, pues aquí pongo obviamente unos números que pueden obviamente ser más, pueden ser menos, pero básicamente la dedicación media de un miembro de junta directiva pueden ser más o menos 78 horas al año, 6.5 horas por junta, pueden ser menos, pueden ser más. Evidentemente, como les contaba, no solamente a veces somos miembros de una junta directiva, también a veces nos invitan a que acompañemos en comités. Entonces, si nos damos cuenta, son muchas horas, ¿no? Casi 10 horas mensuales. Pero creo que es un tema que amerita, claro, esto es un indicativo, esto no es una bola de fuerza, pero sí creo que lo que nos muestra es la importancia de la dedicación en donde seguramente debemos estar dispuestos a invertir si el camino de ser miembro de la Junta Directiva nos cabe en nuestra agenda, en nuestro protocolo de dinámicas. Entonces, una buena pregunta. ¿Qué debemos contemplar antes que decir que sí? La importancia de conocer bien la empresa y el sector que nos está invitando a ser miembro de la Junta Directiva. ¿Ves hasta dónde mi perfil, mi estilo, mis intereses encajan con el negocio y con la cultura del negocio? Mirar un poco la situación de la compañía. Creo que es fundamental saber a dónde estamos llegando y no llegar un poco con los ojos tapados. Un poquito de due diligence no está de más para poder saber con qué información contamos y cuál es el estado de la compañía. Si me invitan, tener al menos una entrevista con el presidente de la compañía, del presidente de la junta directiva y ojalá con el CEO, poder conocer otros miembros de la junta. ¿Cuál podría ser mi diferencial dentro del ecosistema? Preguntarme, bueno, ustedes, ¿qué esperan de mí? Entendiendo mi experiencia, ¿por dónde puedo buscar contribuir y ser un diferencial dentro de la junta? Diversidad. ¿Qué le puedo nutrir a esta junta para que precisamente agregue valor? Eh, ¿Qué esperaría yo aprender de esta junta? Creo que esas son las grandes preguntas que nos debemos hacer antes de decidir si es una buena junta para mí.
vicios. Les comentaba hace un rato de la cantidad de áreas de oportunidad. Vicio puede sonar un poco fuerte, pero es que los hay. Y los hay a veces en compañías donde ustedes no se pueden imaginar, donde uno menos eso podrían contemplar, ahí están. Y es que pues básicamente son personas que llegan para cumplir simplemente con un quórum, sin competencias ni habilidades y pues obviamente muy poca capacidad de contribución. Consejeros nombrados sin pasar por un proceso estructurado de entrevistas. A veces, como digo yo, colocamos al amigo, al que me conviene tener y alguien que seguramente me va a mantener tranquilo en mi cargo, en mi rol y seguramente no me va a generar mucha presión. ¿Hasta dónde ese es el tipo de miembro de junta que me haría sentido tener en el camino? La importancia de lo que hablábamos de poder cumplir con los criterios de independencia. A veces hablábamos de la diversidad. ¿Cuánto de la Junta somos clones? Todos pensando igual, diciendo lo mismo. No hay debate. La importancia de crear debate. Hay un dicho de un socio nuestro en España que dice, sin roce no hay movimiento. La importancia de poder aportar ideas nuevas que nutran, que permitan seguramente de ese debate construir ideas nuevas y diferentes. Eh, Hablábamos de qué tanta disposición tengo. Muchos ejecutivos con demasiados compromisos que pues seguramente no les queda el espacio para realmente dedicarle a la Junta, entonces ocasionalmente van. Entonces, como nos damos cuenta, y pues básicamente falta de un rigor en las mismas juntas, no se hace una evaluación recurrente en las juntas. Esto que vemos ahí es algo tan recurrente, uno puede verlo como algo muy cliché, no, no es cliché, esto pasa, esto pasa. Y creo que esto es un poco la importancia de por qué hablo de la reflexión desde el principio, porque creo que es la oportunidad que todos tenemos también de contribuir a que el ejercicio o como miembros de juntas directivas o al momento de necesitar como empresarios, porque muchos de ustedes seguramente lo son, de construir una adecuada junta directiva, estas cosas no pasen. Por eso la importancia también, así como qué debo contemplar para entrar a una junta directiva, en qué momento también debo decir no sigo, la falta de información a tiempo. Muchas veces llega la junta y no hemos recibido la información o llega, bueno, falta de información o no llega la información completa. A veces no hay debate. Simplemente es un monólogo informativo donde simplemente se informa lo que ha sucedido y no mucho más que eso. Y pasa. He estado en varias juntas directivas donde eso es lo común. Ya llegan muchas veces juntas directivas que, como digo yo, podrían estar un poco, llamémoslas, amañadas, donde simplemente es un tema puramente informativo. Cuidado con esos acuerdos que pueden comprometer el futuro de la compañía. De ahí la importancia de la independencia que seguramente tenemos que asumir y poder obviamente asumir también un ejercicio de control y riesgo. Conflictos de intereses podrían presentarse en muchas ocasiones o por temas de incompatibilidad. Eh, la información que muchas veces nos llega a la Junta, pues no es la situación real. ¿Cuántas veces vemos información financiera o información que se divulga en las juntas directivas que no van con la realidad? Grupos dominantes dentro de las estructuras que a veces van un poco en los temas que hablábamos en numeral cuarto de conflictos de interés. A veces vemos grupos dominantes generando ese abuso de poder y haciendo pues inviable muchas veces decisiones de negocio. Incumplimiento de acuerdos con mucha regularidad y decisiones que puedan acarrear responsabilidades penales, porque nos compete saber que como miembros de junta directiva eso nos va a tocar. Entonces fíjense que hemos podido mirar frente a una junta directiva qué tenemos que mirar cuando una oportunidad se nos presenta, qué tenemos que mirar cuando vemos oportuno
no seguir allí. Creo que eso también es otro campo que creo que nos compete a todos. ¿Cuánto se paga? Muchas veces me hacen esta pregunta y por eso también decidí contemplarla. Y es, hay de todo. Esto pues al final no es una camisa de fuerza, porque dependerá mucho del tipo de organizaciones, si son multinacionales, si son compañías familiares. Mucho donde yo me muevo son compañías de carácter familiar, donde pues evidentemente el rango de remuneración de una junta, en algunos casos, yo inclusive he hecho juntas ad honorem, no se pagan, pero digamos que en una media puede estar sobre los 4, 6 millones, hay algunas un poco menos, pero le pongo un rol de 2 a 6. Y en aquellos escenarios donde se me abre el espacio a un comité, el 50% de esos honorarios. Como les digo, no hay tarifas reguladas y esto pues va muy acorde con las políticas de cada compañía. Una pregunta muy importante, ¿en qué momento estamos nosotros en esa carrera consejera? Ya estamos ocupando una posición de alta gerencia y que seguramente se nos está abriendo esa primera oportunidad de querer tocar esas puertas que seguramente abrimos hace un rato de por dónde tocar una primera oportunidad, o ya tenemos ya algo establecido con algunas juntas directivas y que seguramente pues ya comenzamos seguramente a tener ya un espacio donde pues ya seguramente las juntas es algo habitual en nuestro, digamos, en nuestra agenda y ya pues obviamente yo creo que más que el avanzado podría ser ya cuando solamente vivimos de tener varias juntas directivas y un portafolio de juntas, pero pues yo creo que muchos de los que seguramente estamos aquí reunidos con seguridad estamos entre el número 1 y el número 2, pero yo creo que también es importante ver un poco en qué momentos de nuestra carrera consejero nos encontramos y la estrategia para nuestro primer consejo. O sea, si estamos en ese numeral 1 o en ese incluso numeral 2, la pregunta que siempre nos hace, ¿cómo puedo lograrlo? Ahí hablábamos un poco de los diferentes caminos por donde podemos encontrar espacios de oportunidad. Y fíjense la importancia también de que no solamente es esa mirada integral de negocio holística. Venimos todos de siempre de carreras funcionales, porque tenemos una fortaleza en los frentes operativos de negocio, llámese porque es un negocio industrial o operativos, me refiero a los frentes financieros o incluso comerciales o de alta gerencia. La importancia de saber construir un storytelling, una marca personal, cuál es mi diferencial, qué es lo que me va a permitir poder acceder a esa carrera de juntas directivas, cuál va a ser mi discurso, cuál es mi valía, por dónde voy a concentrar esfuerzos para hacer de mi hoja de vida o de mi perfil algo que llame la atención a ese mercado potencial, la posibilidad de cuántas veces estamos tocando la oportunidad acá, como les digo, y no lo vemos, esa capacidad de hacernos visibles tanto dentro como fuera de las organizaciones. ¿Cuántas veces a veces no levantamos la mano? No se llame una junta directiva, puede ser un comité que nos gustaría participar, pero ese puede ser un buen camino para entrar. Pero también fuera de las organizaciones, cuánto estamos realmente y por dónde estamos tocando puertas para evidentemente mostrar ese interés. La importancia de decir, bueno, si yo definitivamente mi interés es este, ¿cómo está mi agenda? La importancia de planificar adecuadamente mi espacio para poder asumir este rol con adecuada responsabilidad, ¿no? Eh, y evidentemente, pues hay que, pues, de alguna manera utilizar, como digo yo, esa levantada de mano y poder obviamente comenzar a buscar otro tipo de interlocutores que ya estén seguramente en juntas directivas, busquemos asociaciones o dentro de grupos económicos donde de alguna manera yo podría decir, oye, a mí me interesa esto o aquello. Yo creo que el escenario y las maneras y las oportunidades que hoy por hoy nos acompañan
como les digo, son muchas, pero creo que lo importante es comenzar a hacernos visibles dentro de un ecosistema, no importa dónde esté. Ya cuando obviamente Carlos, estamos Jorge, discúlpame. No sé si en este punto tienes una mano levantada. No sé si de pronto te quieren hacer alguna pregunta de este tema en el que adelante, está. adelante que no la veo. Si quieres, adelante, dale. Y Carlos Moreno. Carlos, adelante. Bueno, no, mil gracias, pero era más una pregunta no sobre este tema exactamente, sino sobre un tema de lo que está tratando. Es que las juntas directivas, y cuando uno participa en varias de ellas, se da cuenta que tienen diferentes personalidades. Definidas algo en las familiares, en las cuales existe casi que un liderazgo patriarcal, en algunos casos en las cuales los miembros de junta directiva aportan, son escuchados, pero no tienen trascendencia muchas veces las partes o lo que ellos aportan. Existen otras en las cuales pasa un tema y es que, y más hablado de las presidencias de las juntas directivas, muchas veces la presidencia es la que queda un poco con la responsabilidad, digamos, ejecutiva, entre comillas, así haya un presidente ejecutivo, pero de que las cosas pasan y muchas de las cosas que tratan las juntas directivas a la vuelta de la siguiente junta directiva han quedado relegadas o han quedado sin avanzar en la velocidad suficiente o con el ánimo suficiente. Entonces empieza a perder un poco el papel real de consejero, llamémoslo así, en las juntas cuando eh, lineamientos que van en eso, porque el día a día de una organización hoy en día es tan rápido que debe tomarse decisiones que van en el día a día, casi que decisiones estratégicas en algunas oportunidades, que da lugar, por ejemplo, debería dar lugar a juntas directivas extraordinarias para poder tomar decisiones estratégicas que empiezan a mover la empresa con todos los cambios que hay y todas las cosas que hay. Entonces, hay unos papeles fundamentales en presidencia, hay unos papeles fundamentales en el tipo, la personalidad de la junta directiva que tiene, que me gustaría que trataras un poquitico más ese tema. Es eso. Boris, creo que tocas un tema súper sensible que claramente no le quise poner nombre propio, llámese porque exista o no exista un presidente de una junta. Por eso te hablo mucho de los elementos frecuentes que visualizamos, bien sea al momento de hablar de vicios, cuáles son, mucho de lo que vemos está asociado a vicios, y es esas muchas veces ecosistemas donde evidentemente lo que vemos es más un ecosistema muy controlante por, llamémoslo, el dueño de la organización, acostumbrado pues básicamente a tener una junta más de protocolo, más que de acompañamiento, y creo que ahí está bien tan importante y parte obviamente de nuestras razones mentorizar un poco a estos dueños de la organización es algo en lo que habitualmente hacemos y es como acompañar un poco a que las juntas vayan trascendiendo hacia un rol mucho más propositivo y de ahí la importancia de tener ese carácter de independencia. A qué me refiero? Esa capacidad muchas veces de poder levantar la mano y decir, me gustaría saber de esto, me gustaría saber de aquello, yo veo que aquí no le estamos haciendo seguimiento y me pasa con mucha frecuencia, te cuento, no hace mucho tuve la oportunidad de recibir una llamada de unos miembros de Junta Independientes que hace un par de tiempo coloqué en una organización y que me reservo su nombre, pero me decía, Jorge, he tomado la decisión de renunciar a la Junta, resultado de que a pesar de poder aportarles y ayudar un poco a la familia a entender la importancia de ciertas decisiones, siento que muchos de los acuerdos a los que llegamos no se cumplen o simplemente no se hacen, motivo por el cual no me hace sentido estar en esta junta, porque desafortunadamente mucho de lo que pedimos aquí adentro al final se termina acomodando en beneficio del dueño. Entonces yo creo que ahí finalmente, por eso yo hablo de reflexión, porque seguramente en algunos de esos escenarios donde tú hoy participas, la pregunta sería para ti, y es, ¿realmente debe ser un lugar donde me hace sentido estar? Cuando vemos que muchas de las decisiones que se supone se toman al final no se cumplen. Esos son los escenarios en donde digo cuáles serían esas razones para las cuales decir no a una junta
y hasta dónde tenemos la capacidad también o de poder contribuir y ayudar, bien sea con el presidente de la Junta o con el dueño del negocio, a hacer estos planteamientos de reflexión para ayudar a cómo poder comenzar a movilizar y a dinamizar vicios, porque son vicios, no de mala intención. El dueño a veces tiende a ver su negocio muy como considera oportuno hacerlo, pero desafortunadamente en esto, si está dispuesto a tener una junta, tiene que estar dispuesto a que le digan cosas. No sé si con eso te estoy contestando, pero yo creo que de alguna manera, por eso pongo estos escenarios sobre la mesa. Y si quieres cerrar tu presentación para hacer preguntas finales. Bueno, entonces obviamente mi estrategia en mi primer consejo va muy asociado a esto. La importancia básicamente en conclusión es hacerme visible. ¿Cómo soy capaz de hacerme visible? ¿Cómo logro construir una adecuada hoja de vida que me permita generar una marca personal que me acompañe en este proceso? ¿Hasta dónde estoy levantando la mano dentro o fuera de la organización en pro de promover mi oportunidad de querer y hacerme visible frente a esos frentes de interés que, como vemos, son muchas las fuentes y puertas que podemos tocar? Y finalmente, cuando pues ya estamos en esas juntas, ya en una carrera pues muy avanzada, pues básicamente es cómo poder hacer saber mi disponibilidad frente a grupos de interés, cuál es obviamente mi portafolio de juntas, cuál es mi propuesta de valor como consejero, eh, básicamente poder obviamente mantener una relación muy cercana con presidentes de junta y presidentes de compañía, y mantener pues obviamente un networking pues muy avanzado frente a consejeros no ejecutivos que seguramente participan de otras juntas directivas. Yo creo que en términos generales lo que quería con esta conversación era un poco un brochure general como de no importa dónde estamos, ver qué necesitamos hacer, por dónde nos necesitamos mover, qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer. Creo que cuando Carlos hacía esta mención respecto a las juntas donde en un momento dado hoy participe y ve cosas, pues también es importante ver hasta dónde podemos ser contribuidores en ayudar a que volvamos a lo mismo. Creo que las juntas del hoy han tenido una evolución muy importante.